Peggy 18. Neutralizarlo, no lo sé. No lo sé, coño, no me acuerdo cómo se sacaba el capitán. Es que claro, en el primero que te enfrentas es muy fácil sacarlo. Pues está hecho con toda la idea para que veas cómo es el tutorial y tal, pero claro, este, que ya es el primer vehículo blindado bueno, no me acuerdo cómo se saca, tío. ¿Qué es esto? Ah, especialista en Fulton. No, pero eso es en el 5. En el 5 sí que soy un especialista. Todo lo que veo, para la moda veis, hombre. Me llevo hasta las cabras, si hace falta. Bueno, de hecho hay una misión en la que me llevo una cabra. Y un oso. Y un par de animales más. A saltar. Vale. Vale, tengo... ¡Hostia! En la enfermería, madre mía, tú, tengo gente en la enfermería. Si es que te lo he dicho yo, digo, va a pasar algo. Va a pasar algo. Vale, este ingeniero. Este inteligencia. ¿Por qué a los más tontos los meto siempre en inteligencia? Porque no me queda otra. Vale, este para combate. Este ingeniero. Vale, este ingeniero. Este es de combate. Combate. Mira, este sirve como cocineros a la cocina. No, tú sí, cocina. ¿Dónde le he metido? ¿En ingeniero o en cocina? No sé dónde le he metido. Creo que le he metido en ingeniero. Vale, este es de combate, aunque me serviría como ingeniero. Y este es de cocina. Vale, este es ingeniero. Y más de... Vale, vamos a revisar un momento los ingenieros. Madre mía, es que tengo cada mierdecilla aquí, tío. Hombre, hasta que no me digan empieza a despedir gente, yo... Ingenieros everywhere, ¿eh? O sea, que había uno que era bueno en cocina, ¿eh? Este es bueno en cocina. Es que 116 en cocina es muy poquito, tío. Ah, no, perdón, cocina. Estaba ingeniero, es verdad, cocina. A ver, cocina. Hostia, este cocinero tiene poco, ¿eh? Pero bueno. Este es el típico infiltrado, ha dicho, buah, a mí ingeniero no me metas, a mí méteme en cocina, cabrón. Y he dicho, ahí me quedo. Madre mía, por eso tengo cosas nuevas aquí para desarrollar 2 cañones. Mina antitanque. Vale. La historia es que no tengo cast, tío. Esto de visión nocturna, ¿no? Esto es el Warman. Ojo sónico. Warman de nivel 2, ¿para qué? No sé para qué servirá. Esto es... Visión nocturna ya lo teníamos, ¿no? Ocurre...
Vale, Fulton, nuevo sistema Fulton. Analizador. Vale, esto sí, esto es la nueva cámara. No, esto de momento no lo voy a tocar. Wallman de nivel 2 es que lo veo tan innecesario. No entiendo por qué. Workman de nivel 2. Vale, esto de momento lo dejo. A ver, armas que usé. El M19, ¿esto qué era? M19 no, este no lo uso. Este sí lo voy a mejorar. Granada aturdidora, sí. Caja de suministros, suministros de ataque. De nivel 2. ¿Esto qué es? Arma arrojadiza. Marca de suministros de apoyo arrojadizo de nivel 2. Yo no uso. Y este es el de ataque. Este es el de ataque. Es decir, ¡ataquen ahí! ¡Oppressing fire! Es que no lo voy a usar. Aunque en el 5 yo esto lo usé mucho. De suministros. Lo has pillado ya. No, que va, tío. No, no. Al final se lo he vuelto a destruir. Me falta algo. No sé sacar al capitán y me falta algo. Yo creo que han de ser minas antitanque. Pues si no, no lo entiendo. Por cierto, eso que era una patera con ruedas. Effective Wonder. Los cañones, el M19. Claro, es que esto no tengo. Eso es una tontería. Vehículos no tengo nada. Otros. La carta de Strange Love. Es que el M19 no lo uso. Es tontería. Desarrollar un arma que no uso es tontería, igual que esta. Esto sí que tengo la curiosidad, pero claro, es mucho. Y este de suministros. Es que tampoco lo estoy usando. Arrojadizo. No, me voy a guardar la plata. Voy a guardar la plata. Tengo a varios en urgencias. Buah. ¡No! ¡Ha muerto! ¡El chacal ha muerto! Sabía yo que alguno de los novatos iba a palmar, si es que lo sabía. Pues nada, vamos a mandar... Claro, me ha muerto uno de los novatos. Sí, ya lo sabía yo. Pues mira, mando estos mismos. Y este, mando estos. Que vayan subiendo. Vale, pues nada, pues voy a ir un momento al toilete. Y ahora seguimos con misión principal. Patera con ruedas. Madre mía, la cantidad de pavos que salían. Sí, no, sí, esto es un hervidero de gente. Igual que en el 5, madre mía. Te vuelves loco aquí, tío. Fichando. Y aún no puedo despedir a nadie. Cuando ya tenga el tope máximo, me tocará empezar a despedir a gente. ¡Hala, fuera! Yo tengo también que chapar ya. Pero nada, pues señor Alex, muchas gracias por su compañía en el directo de hoy. Espero verle próximamente aquí en QrJuegos. Lo mismo, que le vaya todo bien, le vaya todo bonito, y yo me voy a echar un mete, que me estoy misionando muy duramente. Ahora, un abrazo muy grande para usted. Nos vemos por aquí. Estamos grabando. Let's go. Y hemos tenido nuestra primera baja, ¿eh? Madre mía. Primer soldado sin fronteras fallecido. No hay nada más, ¿no? Es que como salen desordenadas, tío. Vale, ve al bosque Nuboso. Dirígete al bosque, no, dirígete al norte hacia Heredia Centro. Heredia Centro, donde unas ruinas mayas ocultan el laboratorio de la doctora Strange Love. Snake, Peace Walker is the heart of the enemy's project. To prevent its completion, you'll need to either shut down or destroy the artificial intelligence that functions as its brain. Sí, me ha quedado According claro. to Huey, that AI is now undergoing final calibrations in Strangelove's lab. It's inside a tropical cloud forest. Slip in and terminate that AI before they ship it out.
Vale, sí, individual. Vale, archivos. Información, briefing, Miller. We've also confirmed that some of the enemies specialize in ambushes. Amanda's crew calls them scouts. They'll blend themselves in with the terrain and Es the verdad, los que se vegetation. camuflaban, es Then verdad. when they see you, they'll swoop in. They fight pretty much like commandos, and will use clearing techniques to flush you out. In addition to wielding normal weapons, the scouts also carry wires. Sounds like these guys know their CQC. Could be. We've been getting reports of CQC attacks being blocked by wires. Stay alert. Vale, menos mal, algo cortito. Paz. Joder, ¿de verdad? Are there any large-scale ruins in Costa Rica, Paz? There is a place east of Cartago called Guajabu. They have ruins there, but they're not especially big. Not the place I'm thinking of. Any others? Well, if you go a little way across the border into Nicaragua, there is a place called La Fortaleza de la Inmaculada Concepción. That is the only famous one. Then what were those ruins I saw from up on Irasu? There are a lot of things we still do not know about Costa Rica's ancient civilizations. There are giant stone spheres throughout the country. What they were used for is still a mystery. The cloud forests cover the central mountainous region of the country. They are perpetually shrouded in fog. You get wet just standing there. It is as if the entire forest is inside a cloud. Must make for poor visibility. It does, but beauty too. It is like being lost in some mystical green labyrinth. I'd rather not get lost, if that's okay. The forests are also home to lots of rare animals, especially bright-colored frogs. They like the humidity. A ver, mariposa, morfo. You know that butterfly painted on Peace Walker? Any idea what that is? It is a morpho, a Pallades morpho, if I'm not mistaken. Pallades morpho. Uh-huh. It is the most common type of morpho in Costa Rica. Huh. It has these gorgeous metallic blue wings that shimmer in the light. You can Como see la them de Lies even of from a P. Es distance. la misma. You mean they reflect light? Correct. It is called structural color. Morpho scales have tiny bumps on them that interfere with the light and make them look blue. The space between the bumps corresponds to the wavelength of the blue light. Let me see if I get this. So if you could change the spacing, you'd end up seeing a different color. That is the principle. I heard somewhere it is being researched as a way to color cloth without dye. Think of the camouflage you could make with that. Is that all you can think of? Hey, it's important. What I don't get is why they'd put a butterfly on Peace Walker. Maybe because it looks pretty. I hope that's all it is. This area is a tropical cloud forest, continually covered in a thick mist. It is quite a mystical place. Selva de la Leche. Forest of milk. I can barely see in front of me. There you go again. The forest is basically sitting in a cloud, so of course it's going to be hard to see. But you know, the cloud forest is the only place many exotic creatures can live. Well, if they're not edible, I'm not interested. Snake, I'll have you know people travel from all around the world to witness Costa Rica's unique fauna. Snake, watch out for the frogs. Why? They bite? Relax. No frog's ever eaten a snake. Although, I feasted on a few frog's legs myself. But they are dangerous. They are poisonous. Poisonous? Poison dart frogs live up to their name, I assure you. Their poison is so strong, the Indígena use them to make poison-tipped arrows. Some secrete poison through their skin. Even touching them can be dangerous. So don't go petting them or anything. So, I can't eat one? I am warning you. Sí, que no te comas las ranas, cabrón. From here on in, you'll be in a cloud forest. The ground is covered in vegetation. You'll have plenty of hiding places, but so will the enemy. I'll keep an eye out for scouts.
Trying to force your way through would be suicide. Know the enemy's location before making any moves. Too bad you don't have some sort of radar. I could try night vision. Once you know where an enemy is, decide how you want to handle him. You could get into his blind spots. Or drop him from a distance before he even has a clue someone's around. An eye for an eye, right? Hostia. Vale, entonces podríamos pillar la visión nocturna para poderlos ver si están camuflados. Ese es un buen detalle, ¿eh? Eso no me acordaba yo. Claro, por muy camuflados que estén, si vas con las térmicas, los ves. Es el calor corporal. A nuclear weapon Me había named caído en Peace. usarlo. I can just see the look on Kaz's face. So why exactly does this new system need legs in the first place? Because it's a walker, an unmanned weapon moving under its Bueno, own las cosas como power son, si and siempre capable voy of con las launching a técnicas. Anda, deterrent que yo también strike lo que from digo. anywhere. En todos los That's the metal voy whole siempre con las idea técnicas. behind Peace Walker. The reason Peace Walker is a mobile nuclear weapon system is to maximize its potential as a nuclear deterrent. How so? If need be, Peace Walker can stay constantly on the move so that the adversary can't pinpoint its position. That allows it to avoid preemptive enemy strikes. So you're saying it keeps the retaliation card in play? Coldman likes to brag about it in this way. Like a land-based version of an SSBN. And there's another reason for them to be mobile. Peace Walker also has a self-destruct function. Anda, coño, autodestrucción. Cuenta. ¿Podemos usarlo? Why would Peace Walker need a self-destruct function? You saw it, didn't you, Snake? That sphere on Peace Walker's head? Sí, Yeah, la de la That's a mariposa. hydrogen bomb. What? ¿Qué dices? ¿Es una You're bomba de telling me hidrógeno? that ¿Pero tú thing's a estás tonto? thermonuclear device? Do they have any idea what kind of destruction that thing would cause? ¿En I serio? know, it's crazy. I mean, even overkill has its limits. If it's strategic value they want, they could have gone with something smaller. It's like they want a weapon on par with Russia's Tsar Bomba. This arms race is running way out of control. It's an evolutionary dead end. A saber-toothed tiger. You can't load a warhead that big on a Joder. missile, of course. And no strategic bomber could carry it. That's where Peace Walker comes in. So, it waltzes into enemy territory carrying a hydrogen bomb and blows itself up. Christ. Cojonudo, ¿eh? Es que, de verdad, Hui, ¿qué ideas tienes? The biggest nuclear warhead ever actually detonated was the Soviet RDS-220, nicknamed Tsar Bomba. It had an estimated yield of 57 megatons, 10 times as much power as all the explosives used throughout World War II. The test took place on October 30, 1961, above Novaya Zemlya. The explosion is believed to have created a fireball over 2 miles in diameter. Can you believe that? Like a miniature sun. Sí. The explosion was seen as far off as Finland, 600 miles away. And some people even reported windows shattering. The shockwave traveled 3 times around the Earth. 3 times. Hostia, tú. Peace Walker is armed with a massive hydrogen bomb, even more destructive than Tsar Bomba. It can sneak muy into bien. enemy territory, lie low, and in the qué event of an gran enemy idea. nuclear Es que strike, de verdad, lo detonate sé, itself Merrick. in retaliation. Para inflarlos a hostias. And the locomotion system that lets it do that? My research. Snake, those legs were supposed to make my dream come true. Now they're about to jump the fence of nuclear deterrence. You have to stop them. I'll apply all my energy into developing weapons and equipment to help you do it. Sounds like a deal. Madre mía. Emerix. Bueno, esto lo dejamos para el siguiente briefing. Demasiado texto. Vale. Pues nada, preparación de misión. Fuera. Ponemos esta. A ver, de suministros, de nivel una full analizador, cámara de reacción. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Pillamos, como nos han aconsejado, visión nocturna. Gafas de visión nocturna, doble de función. ¿Qué es esto? ¡Ah! Curry. Vale. Me he quedado, ¿what? ¿Es esto de aquí, tío?
Vale, visión nocturna. Vamos a ver si nos sirve para esta misión, pero lo dudo mucho. Vale, granadas. Aturdidora, granada... Por fin ya tenemos granada chaff, menos mal C4. Revistas, no creo que me hagan falta. Vale, de suministro sí que lo voy a llevar encima. Bueno, no creo que me falta tampoco. Analizador cámara. Chaff. Digo, me pongo una chaff, por si acaso, pero... No creo, ¿no? ¡Ya ese título! ¿Qué pasa? Your welcome to directo. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! Yo creo que así voy bien, ¿no? No sé. Voy a ponerme una granada normal, más que nada por decir, llevo algo que hace daño, ¿sabes? Que me siento un poco indefenso. Vale, se desarrollaba, ¿dónde habíamos dicho? En selva, ¿no? ¿Era? El DPM, ya está. DPM, vale. Selva, correcto. Vale, dirígete al norte de Heredia Centro, donde las ruinas mayas ocultan el laboratorio de la doctora Strangelove. Let's go. ¿Cómo eres, Snake? Pues nada, aquí dándolo todo el hombre, ¿sabes? Aquí descubriendo Hispanoamérica. El héroe fantasma, capítulo 2. Sigue bien, puta madre, ya hemos rescatado a Hui. Hombre, por fin subtítulos. Ah, pues no, seguimos sin subtítulos, tío. Se han jodido los subtítulos, nano. No jodas. ¡Ah! ¡Era el bug! ¡Era el bug! Por lo visto los quité yo, era el bug. No estaba bugueado. Yo que tengo dedos de elefante. Los había quitado. Menos mal que el lenguaje que utilizan más o menos es facilito. Y yo, a pesar de mi precario nivel de inglés, algo entendí hasta el momento. Pero llevamos 2 horas sin subtítulos. An AI lab in a Mayan ruin. Who'd have thought, hey, Huey? My sentiments exactly. That doesn't mean security's any less tight, though. You still have ¿Qué tal ha ido el fin de semana? ¿Bien o qué? Got it right here. ¿Hemos jugado That'll mucho? get you through the gate, no problem. After that, you're on your own. As long as the AI ¿Qué estás buscando oro, Juan? A ver si encuentras oro en el río. plans on ice. What about security inside the lab? Well, No te lo comas crudo. Strangelove demanded that the Puto security friki del presence sushi. inside the lab be Que kept eso va closed. preparado, hombre. Previamente se congela. No me jodas. Vas a pillar el anisakis, cabrón. He's raised security in the area surrounding the lab. You'll be seeing a lot of that chrysalis UAV, and a bunch of patrol choppers too. There may be scouts in the jungle lying in ambush. As you approach the lab, be extra vigilant. I'll be careful. Ahí babeando, la cara ahí. Boteando vísceras de pescado. La, 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 la. Te veo, te veo. Na, na, na. Boca y lot por ahí. Sale un cervatillo. Ah, no, el caballo, el caballo. They're looking for you. Stay sharp. Joder, colibrí, que pesadito está, Strangelove's lab is a few miles to the north. It won't be long before the AI is complete. Don't let that happen. Oh. Cagando. Yes, oh yeah. Repetimos. Careful. If there's enemy scouts around here, they'll be nearly impossible to see. ¿En serio? Esto es visión nocturna y yo soy marquesa, ¿sabes? La que pone las tetas sobre la mesa, esa. ¡Mátalos a todos! No, no, aquí no matamos a nadie, aquí secuestramos personas. Hombre, aquí secuestramos a la gente. Watch out. Enemy search may not spot enemies that are actively hidden. Snake, help us reclaim peace. I've never been that far before. Be careful, Snake. I've never been that far before. Be careful, Snake. Es el mejor sigilo. Si no hay nadie que cuente el cuento, es como si no hubieras estado. Te doy toda la razón. Stay sharp. Pero no, aquí secuestramos a la gente.
Míralo. Te veo. Ah, pues no te creas que no se les ve con tanta facilidad, ¿eh? Cabrón, qué escondido estaba, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué haces, cabrón? ¡Ah! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Qué ha pasado? Su puta madre, ¿eh? Cabrones. Joder, hermano, joder. Me han hecho daño. Tengo estrés. Fulton recovery helicopter is complete. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Madre mía, la que salía en un momento, ¿eh? Qué daño que me han hecho, de verdad. Me siento mal. Ay. Vale, recuperando vida y estamina. Ah, carga pilas, carga pilas. Madre mía, que parece que me han dado. Bueno, secuéstralos, átalos al termotanque, como yo hago con Vic. El Víctor. ¿Qué hace el Víctor por ahí? Que hace tiempo que no sé nada de él. Yo estará por ahí liándola, seguro. Ya, recargando vida. Ahí está, a tope. Ahora, ya está. Joder, macho. Yo solo quería reducir al tío, ¿sabes? Y la que se ha liado. Cabrón, estaba ahí campeando como un campeón. Joder, de ese tengo mucho que aprender yo, ¿eh? Yo creo que en vez de la visión nocturna tendríamos que haber pillado el... Bueno, no, pero claro, están parados. Están parados, no salta. Es que tengo un sensor. Pero claro, estoy pensando yo que sería tontería. Pillas el sensor si están parados. Yo no veo a nadie, tío. No hay nada mejor que ir tocando a las puertas. Hay que ser educado. Joder. Selva de la leche. Mis cojones. La leche con la selva esta, ¿eh? Su puta madre. Vale, creo que he visto a uno. Se me da, ¿eh? Está ahí. Te veo, motherfucker. Vale, tengo dos localizados. Cago en la mar.
¡Fuya, madafaca! Es que va muy despacio, va muy rápido el cabrón. No tiene punto medio, tío. Prefiero ir andando. Normal. Que ir gazapao. ¡Quieto, parado! Tu culo está en riesgo. Esos son... Trepa acá, tú. Fuya, refresco sin calorías. Su puta madre, que si no, crío barriguita. Nada, ¿no? Vale. Vamos a ver. Tengo este. Quieto, parado. Esto es un atraco. La plata o la vida. ¿Esto qué es? ¿Cereales? Curry picante. Vale, otro donde está, porque eran 3, ¿no? Ya hemos dicho. ¿Dónde has salido tú? Joder, voy a estar arriba de equipo, tío. Quieto, parado. Vale, vamos a analizarlos ahora, a ver qué tengo aquí. Vale, es tipo D de inteligencia, ¿vale? Tipo D de inteligencia, ¿vale? ¡Serpiente! Variación del uniforme de selva. Se dice que eleva el índice de camuflaje del entorno, pero no me ha dejado terminar de leer. Ni de coña, hombre, tú te quedas aquí, chaval. Ahora. A la Mother Base. ¿Dónde está? Ya lo he perdido. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Joder, es que os camufláis, tío, que no os veo. Pedazo de camuflaje que me llevan los cabrones, ¿sabes? No los veo. A ver, es aquí, ¿no? Sí, no queda otra. Vale, sí. Ok. Come on. ¡Vámonos! ¡Uy! Cagando. Catarata de la muerte. Hostia, esto me recuerda en el 3 cuando te enfrentas a Fear. El de Sorrow también, es verdad, de Sorrow. El Butterfly. Ah, no, es una papayona eso, es verdad. Sus cojones, es un Jaime. Cañonero ruso. El MI-24. Qué putada. Continuará en la próxima visión. Pues nada, nos enfrentamos a este y lo dejamos ya por hoy. Una vez de burro. Serpiente desnuda.
Vale, infragante de categoría 2, vale. Escudo, oh, escudo balístico. Vale, perfecto. A ver, lo primero. Asignar. Este a inteligencia. Este a inteligencia. Este a inteligencia. Este... ingeniero. Este... a inteligencia, que este es muy listo. ¡Hombre! ¡A cocina! Joder, de mierda, tío. Vale, inteligencia. Inteligencia. No, han salido muchos de inteligencia. Mira, inteligencia también. Pues nada, ¿qué hago contigo? Joder, encima está orgulloso de estar conmigo, ¿sabes? No puedo mandarlo a cagar. Es que eres muy mierdecilla, tío. No sé, te voy a meter... Es que... te voy a meter I más D, ¿vale? Pero es que es muy mierdecilla. Ya no tengo a nadie en el talego. ¿Este cómo está? Este está hecho una puta mierda. Vale. Lo salto todo, toma por el culo, tío. Ya está, vamos a seguir asignando misiones flojitas para que sigan subiendo de nivel. Bueno, yo creo que mejor de D, ¿no? Sí, mejor de D. Vale. Armas. Madre mía, C4 de nivel 2. Munición de ataque. Marcador de apoyo. Vale, pasa que esto es mejor. Yo creo que es mejor la granada de mano. M1C, ¿esto qué es? Ah, vale, rifles de francotirador y tal. No. Suministros. Arrojadizo. Es que aturdidora de C4. Hombre, el C4 sí que lo voy a usar. Entonces el C4 lo mejoramos, queda claro. El M16, venga, va, mejorarlo también. Que nos quedan 132.000. Vamos a ver, objetos. Escudo, Workman. El escudo. Yo es que el escudo no lo voy a usar, pero a lo mejor las tropas sí les viene bien el desarrollo de escudo. Son 16.000. Desarrolla escudo. Vale. ¿Y esto qué mejora tiene? Es que claro, si supiera qué mejora tiene, digo, pues me interesa. Es que es como el Wellman, tío. Ah, estoy en negativo. Oh, no me había dado cuenta. Poder financiero insuficiente. No podrás desarrollar ninguna arma de objeto. Vale. Calla, que no me había dado cuenta, tío. Vale, son 13.000. He leído 130.000, ¿sabes? Uy. Pues no se me va. Secundaria, sí, ¿verdad? Captura objetivo, tal. Vamos a hacer esta, captura objetivo. Let's get this mission started. Complete the mission and proceed to the Fulton recovery point so we can get you back alive and well. Me parece muy bien. Miller, C4, Paz, Amanda, vale, Miller. Tenemos Mother Base, algo nuevo, nueva plataforma. The new plant is a hex type. That gives it more surface area than previous types, and also makes it easier to plan expansions. We're gonna make this place huge. Hex, huh? Like a beehive. Nothing wrong with that. They say the honeycomb design is one of the strongest.
I hear they're even Que thinking of Kojima está using it obsesionado con in las tank putas armor. Good plataformas, enough ¿eh? for me. I'll see about finding us some worker bees. Appreciate it, boss. Vale. Paz. Tenemos algo con paz, ¿no? Amanda. Fuerza del enemigo. You called that giant chopper an hombre nuevo. See, it means new man. New man. There was nobody piloting that thing. It must be controlled by machine. Yeah, it seems that way. No human being could pull off those crazy maneuvers. But it's not crazy. It's smart. It sings too. When Pues we sí que first canta, saw it, sí. one of your men said, De Boca y Lot, pilot ¿sabes? must be an hombre nuevo. Espero que Kojima Me, pagara I do not los like the derechos del name. Boca y Lot, Why? ¿eh? Que si no se le cae Hombre el pelo. nuevo was what LJ was striving to become. What all of us who joined the Sandinistas Oye, imagino strive que to sí. become. That's why. An hombre nuevo is one who finds joy in virtue and voluntary labor. It makes me furious to see that name given to such a monster. I'll bet. Secuestro. Chico called that helicopter El Colibri. Our name for the hummingbird. You saw how that chopper moved, how it hovered in midair like a hummingbird? A hell of a lot bigger than a bird, though. True, but better than hombre nuevo, don't you think? Sí, When you get esto le iba a kidnapped decir, by El Colibrí suena Colibri, mejor, it's all ¿sabes? over. They take you to a prison camp and torture you until you snitch on your compas. That's what took Chico. They have no mercy. Once you talk, they toss you out like trash. I knew this, and still I could not save Chico. If he cannot be saved, I will do what must be done. Don't write him off like that. Sometimes you have to survive, even if it means sacrificing your honor. I'll get him back. I promise. Vale, esto le fuerza al enemigo. Esto era antes de ir a rescatar a Chico. Es que, hostia, es que meterte todo el briefing de golpe es muy pesado, ¿eh? Que te tiras una puta hora, nano. Con el briefing de los cojones. Autobiografía, Amanda. Venga, va. Amanda's so bossy. It's Una always mandona, es una follow hija me de or puta, una stay mandona la here. tía The dándome other por day el she told culo. me, chew your Y yo me gallo quiero pinto fumar un before you cigarro swallow. y la tía no me deja Can you porque yo believe soy it? pequeño, Knowing your ¿sabes? sister? Yeah, I can. The enemy could strike at any time. I can't sit around taking my sweet time eating. I'm a Sandinista, just like the others. I don't need some woman telling me what to do. Some woman. She's your sister, and she's doing the best she can to fill your father's shoes. I know, but lately she hasn't been doing so good. I should be strong for her. Now you're talking. Sí, señor, sí, señor. Sorry to hear about your dad. Don't be. He is a guerrilla warrior. We pledge our lives to our country and its people. I'm ready to die too if I have to. You sure? You better believe it. Like mi viejo used to say. Patria o muerte. Che said it first. My dad used to tell us all kinds of stories. About General Sandino and his fight against La Guardia. About my mom before she left us. You didn't want to go with her. It's not like that. La Revolución comes first, that's all. You must wish you could see her, though. I don't know. But I know I'll see her again when this is all over. Somehow, I just know it. When I do, me and my mom and papa are all going to live together again. At least that's what I thought. Ay, pobre niño. Ay. Now, Hang in there, Chico. Your sister needs you. okay. Have you ever heard, shoot, coward? You're only going to kill a man. Che's last words. He'd been captured in Bolivia and said it to the soldiers just as they were about to execute him. El Che. He was something, wasn't he? Coming up with a line like that knowing he was about to die. After the Cuban Revolution, Che gave up his position in the new government to aid in revolutions in other countries. He knew he could die at any time, and he was ready for it. Me? I couldn't even take a little torture. But you've been reborn as an hombre nuevo. Right, Chico? Right. Compás del frente, a ver. Don't you ever get lonely?
living away from your mom? Not really. My compas are my family now. A lot of them are from the same village as me. So you had plenty of people to take care of you. Take care of me? I'm a warrior, like any other Sandinista. We look out for each other. That is how it works. Sorry. Guess I misspoke. Now we're scattered because of that colibri. Wonder where everybody went. Hey, Snake. If you see any Frente prisoners, please, you gotta get them out, okay? Those guys are solid, every one. You could use them in MSF. Escucha, papel, la Mother Base. Así ya nos quitamos Hey, Snake, todo el are there any briefing jobs for de me este here at hombre. Mother Base? I can do anything. You don't have to work, you know. Don't treat me like a kid. I'm a man now. Okay, then. What are you good at? Let me think. Everything. Put me on any team. I can pull my own weight. Puedo ocuparme de mí mismo. Está bien, ¿eh? Well, you are young. You'll probably be a fast learner. A la cocina. Think of something. Anything you need, boss. You'll see. I can fight as good as anybody. Menos mal, por fin. Uy, ¿qué tengo de aquí de Hui? Peace Walker. La IA del Peace Walker, pues en otro momento. Vamos a hacer la misión. Vale, es usa el C4 para destruir el contenedor y acércate a todos. Vale, a los prisioneros. Límite 5 minutos. Vale, tengo esto. Snake, no. Vamos a este hombre. Esto fuera. Sí, aquí esto fuera. Vamos a pillarnos. Vale, aturdidora, suministros. Quiero C4. C4, vale. La verdad, eso de ir... Nah, vamos a ponernos... No, 2 cañones no. M16 y ya está. Lo veo. Digo, nada, chico. ¿Quién te ha parado? Somebody there? ¿Qué ha pasado? Antonio, Antonio. Who's out there? Don't move. Ahí hay unos nachos ricos, ¿eh? Te gusta ahí bien comer. ¿Pero dónde está la salsa, cabrón? A ver, los voy a extraer, pero no me hace gracia. ¡A trabajar, güerre! ¡Voy, voy! Espera, espera. Tengo que extraerlos. Hay que mandarlos a casa. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Don't move. La verdad, estoy por quitarme el radar y dejar de usarlo. Pero como son mapas que ya conozco, así voy más ligero. Es una mierda, tío. Fulton recovery helicopter is complete.
Don't move. Talk. No, quiero ir contigo. Talk. ¿Y dónde está el pavo? Ah, es verdad, había que destruir la caja, coño, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y dónde está el pavo que hay que extraer? No lo encuentro yo, claro, coño, hay que destruir la caja. De ahí el C4. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Duele, 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 duele. Now get over to the goal. Duele, duele. Ay, me he hecho daño. ¿Dónde está la extracción? Madre mía. Creo que necesito una curita. Ay. Coño, está la extracción. Joder, a otra punta. Me cago en la leche. Ay. Le va a explotar la cara al pobre, lo manda. La manda a volar. Pobrecito. ¡Uy! Y volaba. Lo han calado. Pues nada, vamos a dejarlo ya por hoy. Tengo que ir a trabajar. Seguimos el miércoles aquí en QrJuegos, nuestro canal de videojuegos. Heroísmo más 8. Pues sí, señores. Quiero dejarlos por hoy. Muy bien. Pues ya está. 5 miembros nuevos. De puta madre. Pues nada, chicos. Lo dicho. Muchas gracias por pasaros el directo de hoy. Señor Garson, un abrazo muy grande para usted. Nos vemos el miércoles por aquí en QrJuegos, canal de videojuegos. Que tenga un buen inicio de semana. Lo mismo, señor Tindro. Muchas gracias por haberse pasado por el directo. Que tengas buen inicio de semana. Alex, Nano, muchas gracias por haberte pasado por el directo de hoy. Está un ratito largo. Les agradecía la compañía. Nada, chavalote, por lo dicho. Nos vemos el miércoles por aquí. Dándole más duramente aquí a Peace Walker. Venga, hasta luego. Un abrazo. Chao. Si ya sabéis, os ha gustado, vuelve al centro arriba, pasad el vídeo a favoritos y compartidlo con los amigos, que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias, un abrazo. Nos vemos en el próximo directo. Venga, hasta luego. Chao, chao, colacao.